Perlas del libro de Sofonías. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel 18:32. Antes de que se derramen los juicios de Dios, Dios invita al arrepentimiento. Los juicios de Dios serán sobre todo, todos los seres humanos, sobre toda la tierra. Buen Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permites una vez más meditar en las perlas del libro de Sofonías. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, que está registrada en el capítulo 2 de este libro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuamos con el estudio de Sofonías. Como ya mencionamos, Sofonías también es un libro que habla acerca de la ira de Dios, el día de Jehová. Es un libro que tiene un mensaje muy similar al de Apocalipsis. Ya lo vimos en nuestro estudio de ayer y hoy día lo vamos a volver a ver. Así como los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel escribieron los juicios de Dios sobre las naciones vecinas, de la misma manera Sofonías también presenta este mensaje. Pero antes de llamar a los juicios, ahora Dios hace una invitación. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿A quién está invitando? Mire lo que dice, congregaos. Puesto que el acto de congregarse fortalece debido al consejo mutuo, la confesión unánime y el recurrir en conjunto a Dios, el profeta amonesta a su pueblo para que se congréguense, vengan. Pero algo más dice, oh nación sin pudor. ¿Quién es una persona sin pudor? Una persona sin pudor es aquella persona que no tiene vergüenza, ¿verdad? Falto de pudor, sin vergüenza. Y se invita a esta nación a buscar a Dios. Dice, antes que tenga efecto el decreto. Antes. Es decir, el propósito de Dios de castigar a su pueblo, a Judá, en cuanto al llamado que Dios va haciendo. ¿A quién? A este pueblo que ha caído en apostasía, sin pudor. Vengan, vuélvanse, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, volando, ¿no? Como el tamo, volando. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. ¿Les parece familiar este mensaje con Apocalipsis 18? Cuando el mensaje dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participen de sus juicios, de sus plagas. Es el mismo mensaje. Se hace la invitación, se nos invita a nosotros a abandonar, salir, antes que tenga efecto el decreto. Antes de que vengan los juicios de Dios, antes que se cierre el tiempo de gracia, antes que termine nuestra vida. Vengan. Esta es la gran perla. Dios no quiere que ninguno muera. Vengan, dice en Ezequiel 18:32, conviértanse y vivirán. Esta es la invitación. Ahora se hace la invitación a un grupo más pequeño. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Dirigiéndose a los que pretenden servir a Dios y obedecer su ley,
el profeta los anima a aferrarse firmemente de Dios. Buscad a Jehová todos los humildes, los de un carácter opuesto a los altivos, a los autosuficientes y desvergonzados a quienes se dirigió anteriormente. Buscad todos los humildes de la tierra, los no soberbios, los no orgullosos, porque solamente los que no son soberbios, no son orgullosos, pueden responder al llamado. El altivo, el soberbio, el orgulloso, no siente la necesidad de Dios porque cree que todo lo puede. Todo lo puede. A los que pusisteis por obra su juicio. Aunque Judá había apostatado y se había degenerado, había quienes permanecían fieles a Dios. Siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo. ¿Cuántos miembros forman parte de la iglesia donde tú congregas? ¿No? ¿Cuántos miembros forman parte? ¿100? ¿200? ¿50? Dentro de ese grupo, si nos ceñimos a lo que dice la Biblia, hay los que son trigo y los que son cizaña. No todos son. Por eso es que nosotros cada día tenemos que acudir al encuentro con nuestro Dios. Nosotros debemos ser trigo, debemos invitar a los demás que también formen parte del grupo de los que son trigo. Así como en los tiempos de Sofonías había un pueblo temeroso de Dios, el remanente, en nuestros días también lo hay, y en el tiempo del fin también lo hay. Dios no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos sean trigo, pero lamentablemente las decisiones personales de cada uno hace que unos tomen un bando, otro bando, decidan servir a Dios o a Satanás. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Busca. ¿Qué es buscar? Buscar es poner en práctica, vivirlo. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tal vez. Una expresión de esperanza, de súplica. Quizás, tal vez. En su primera carta, el apóstol Pedro habla acerca de si el justo se salva, dice, ¿no? Ahí con las justas, ¿no? Primera de Pedro 4:18. ¿Cuánto más los impíos? Y aquí nos habla también acerca de la salvación por gracia. Quizás seréis guardados. ¿Y de qué va a depender? De si la entrega, la humillación es genuina o no es genuina. Se está invitando al pueblo a volver. Ahora, en los siguientes versículos, después de esta invitación, Dios nos va a presentar a 4 pueblos: los filisteos, Moab y Amón, Etiopía y Asiria. Y lo interesante de estos pueblos es que los filisteos estaban al occidente, los moabitas y amonitas al oriente, Etiopía al sur y Asiria al norte. Un símbolo de que todos van a ser juzgados, todas las naciones del mundo. En Apocalipsis se utiliza mucho la palabra los 4 vientos. El juicio es sobre todos. Sobre todos. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. Miren, por no creer, una persona no va a quedar librado. Sí o sí, Jesús va a venir, porque la existencia de Dios es real. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Se anuncia el final
de los filisteos y se nombra 4 ciudades de ellos. ¿Para qué? Para mostrar que la totalidad de los filisteos dejarán de ser. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los hereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. La historia nos muestra que los filisteos fueron uno de los tantos enemigos encarnizados del pueblo de Dios. Desde los tiempos de los jueces, vemos que siempre ellos trataron de desaparecer al pueblo de Dios, los sometieron, abusaron. Y ahora había llegado el tiempo de juzgarlos. Lo anunció Isaías, lo anunció Jeremías, lo anunció Ezequiel. Se va a juzgar. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Los filisteos dejaron de ser, como lo fue Nínive, como lo fueron los demás pueblos a los cuales Dios dijo que dejarían de ser. ¿Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá? Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. ¿Para quiénes serían las tierras de los filisteos? Para el pueblo de Dios. Será aquel lugar. Esas tierras serían dados al remanente, a ese remanente que volvería después de su cautiverio. Jehová los visitará. Aquí encontramos qué cosa. El propósito de la visita de Dios es para el bien, es para bendecir a su pueblo. Aquí el profeta expresa su firme confianza de que su pueblo será restaurado del cautiverio babilónico y sin duda considera que la derrota de Filistea prepara ese gran acontecimiento. La visión en el tiempo del fin. El pueblo será visitado cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y para qué? Para recibir la tierra por herencia, como dice el libro de los Salmos. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Ahora se cita los pecados de Amón y de Moab, que estaban al oriente del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pecado de estos? Son muchos, porque recordemos que a pesar de tener parentesco por el lado de Lot, estos pueblos se declararon enemigos del pueblo de Dios. Sobre su territorio, en la versión Jerusalén dicen mi territorio. Así como Jehová llamaba a Israel mi pueblo, así también las fronteras de la nación podían ser llamadas correctamente mi territorio, y su violación era una ofensa contra Dios. Se va citando los pecados de cada nación, de cada pueblo por los cuales van a ser destruidos. La aplicación para nosotros. Son nuestros pecados no confesados, los pecados no abandonados, los que van a ocasionar nuestra ruina. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Miren la comparación que hace en relación a cómo van a ser destruidos, como Sodoma, como Gomorra. Y aquí se utiliza una palabra, una frase, dice, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Asolamiento perpetuo. Cuando muchos leen la palabra perpetuo por los siglos de los siglos, eternamente, ¿no? Empiezan a imaginar que no va a tener fin físicamente. Y entonces dicen,
que el infierno es un infierno eterno en el cual Satanás y sus huestes se van a quemar por la eternidad de ahí, sin fin. Pero cuando habla de asolamiento perpetuo, sabemos nosotros que ni Sodoma y Gomorra ya siguen existiendo, y tampoco sabemos que los moabitas y amonitas sigan existiendo, sino que desaparecieron. Volvieron a la nada, como si nunca hubieran existido. Lo mismo va a suceder con Satanás, lo mismo va a suceder con la bestia, el falso profeta, y cada uno cuyos nombres no están en el libro de la vida, volverán a la nada. Asolamiento perpetuo. Y las tierras de ellos se convertirían, dice, en mina de sal. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. La tierra va a ser la herencia de los justos. Recuerden eso. 1000 años se vivirá en los cielos, pero por la eternidad en la tierra renovada. Los salmos hablan mucho acerca de la tierra como herencia de los justos. Esto les vendrá por su soberbia. Miren, el pecado que se menciona de Moab y Amón. Por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Cuidado con chocar contra el remanente. Cuidado. Por su soberbia. La soberbia hace que las personas no sientan necesidad de arrepentirse, no sientan necesidad de volver a Dios. Cuidado con ese mal. Revisa de tanto en tanto tus actitudes, tu forma de ser, tu personalidad. No vaya a ser que la soberbia te esté inundando. Ten en cuenta, el pecado no llega de noche a la mañana. Poco a poco. Esa es la forma como Satanás va debilitando la fe de las personas de a poco. Y cuando uno se da cuenta, se ha vuelto soberbio y siente que no necesita de nadie. No necesita de nada. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Terrible. Los ídolos dejarán de ser. Los ídolos no pueden nada contra él. ¿Confías tú en algún ídolo? Piénsalo. Solo en Dios debe estar depositado tu confianza. Todos se inclinarán ante él. Llegará el día, como dice Filipenses, o como dice también Apocalipsis, todos se van a postrar ante él. Van a reconocer que él es el Señor de señores, pero unos reconocerán sabiendo por qué van a ser destruidos y otros sabiendo por qué han sido redimidos. En este segundo grupo hemos de estar. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Los habitantes de Cus, así se suele llamar a los etíopes, los cusitas, ¿no? Miren, no se menciona ningún pecado de los etíopes. ¿Y qué nos enseña esto? Hay pecado por comisión y por omisión. De eso habla el libro de Romanos. Hay quienes dicen, bueno, mejor yo no hago nada. Cuando tú no haces nada, también estás haciendo. El dejar de hacer implica también. No se menciona qué pecado cometieron ellos, pero aquí podemos sacar esa gran lección. No por dejar de hacer estás libre. ¿Qué dice Santiago 4:17? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú conoces, si tú sabes, tú tienes conocimiento de que hay una misión, hay un ministerio, cúmplelo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Los etíopes estaban al sur y se cierra este juicio contra las naciones con Asiria, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria
y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Recuerden que el 612 a.C. Nínive dejó de ser. Nínive desapareció. Y Sofonías habla sobre la desaparición de Nínive. Y todo hace indicar que para ese entonces Asiria todavía parecía próspera y floreciente, pero el profeta habló de que esta nación desaparecería. Rebaño de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Se describe la condición en la cual se convertiría el poderoso imperio asirio. Abandonado, destruido, habitado por animales salvajes. Se da detalles de la descripción del asolamiento. Cuando la tierra sea destruida por 1000 años, estará completamente desolada y vacía, dice la palabra de Dios. Completamente. Para luego ser restaurada y ser entregada en herencia al pueblo de Dios. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada. El pecado de todas las personas. Vivir confiados. Creen que sin Dios lo tienen todo. Creen que Dios no lo necesitan. Confiada. La que decía en su corazón, yo y no más. Miren, aquí lo que encontramos es que en su orgullo Nínive se atribuía los mismos atributos de la deidad. Yo y no más. Como sucedía con Faraón, como sucedía con los reyes de Babilonia. Yo y no más. El mismo espíritu que mueve a Satanás. Pero no es nada sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Satanás quien va moviendo a todos estos enemigos del pueblo de Dios, a todos estos enemigos de Dios. Yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¿Dónde está la poderosa Nínive? ¿Dónde está la poderosa Siria? Habían desaparecido muchos imperios en el pasado. Los imperios se levantan, creen que pueden subsistir en el tiempo. En nuestros días sucede. Hay naciones que se van tornando poderosas, pero sabemos que les va a llegar su final. Pueden tener todo el poderío militar, pueden tener todo el poderío bélico, pueden tener todo el poderío económico, pero Dios es quien tiene la última palabra. El juicio de Dios sobre las naciones del norte, del sur, del oriente, del occidente, nos habla de un juicio de Dios sobre toda la humanidad. Y antes de que se acabe el tiempo, antes de que sea tarde, ¿cuál es la invitación de Dios? Dice, humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brisna. Antes de que se acabe el tiempo, arrepiéntete. Antes de que se cierre la puerta de gracia, arrepiéntete. Que Dios te bendiga. Amén.